y por ahí andaban los rumores de que se iba el profe Paiva. Espérense, tranquilas las aguas, no empecemos con esas malas decisiones. Y el día de hoy tenemos invitada de lujo que ya teníamos desde la primera temporada que la queríamos invitar, pero ahora sí ya nos acompaña aquí en Tribuna Albiverde a través de Antesala Política. Pues Vero Rocha, Verísimo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchachos, a ustedes, es un placer estar con ustedes, sobre todo por el impacto que tienen con su proyecto, porque le dan voz justamente a la afición, que creo que es algo de las novedades que se tienen ahora y que, bueno, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Porque pues el aficionado también tiene mucho que compartir. Así es como decimos nosotros, la voz de la hinchada de Santos. Y esa una vez nos lo dijeron en el estadio, nos lo gritó alguien, son los de Tribuna Albiverde, la voz de la hinchada. Y luego, yo dije, déjame lo cuelgo, déjame lo cuelgo. Y pues una invitada que fue pionera, es de las pioneras en la cobertura deportiva, porque pues hace... En los 80s, en los 90s, ¿cuándo empezaste? En el 93, un 26 de septiembre de 1993. O sea, si Dios permite, este septiembre cumplo 33 años de trayectoria. Hasta cabalístico ahí también el 3-3, todo se junta. Ojalá que para que salga esta mala racha. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Estudiaste periodismo, comunicación? Estaba ya encaminada en la licenciatura, se llamaba en aquel entonces Licenciatura en Ciencias de la Información, de la escuela, se llamaba ICITAC, Instituto Superior de Ciencia y Tecnología AC, estaba en Gómez Palacio. De hecho, esa escuela era una escuela privada y fue la primera escuela en la región que tuvo la licenciatura en comunicación. Fue la primerita, mucho antes incluso que las públicas, y fue a la postre que se convirtió en lo que hoy conocemos como la Salle Laguna. Ah, ok. La Sallista. Empezaron, porque ellos empezaron en los 70s, en lo que eran las canchas contiguas de lo que era el Francés. Allá en Gómez, pegadito a la Cruz Roja, enfrente de unos tacos deliciosos que se llamaban Chancho en el Perol. Que ahora los conocemos que están de este lado. Bueno, allá iniciaron ellos, justamente, y era obligatorio llegar a echarte aunque sea uno, porque estaban deliciosos y eran irresistibles, la verdad. Allá en tus inicios, bueno, yo me acuerdo, no sé si te tocó, Chino, que antes ibas al partido a las 4, salías y luego te ibas a ver futbolerías donde Vero era parte. Y no sé si fue la primera mujer en la comarca lagunera, que empezó a hacer periodismo. Deportivo. Exactamente, deportivo. Fíjate que fui de las primeras en tener a cargo una sección deportiva. Cuando yo llego en el 93 ya estaba Elizabeth Muñoz en el diario de los laguneros, en La Opinión. En aquel entonces, lo que hoy conocemos como Milenio, La Opinión era una propuesta periodística muy revolucionaria, muy irreverente, ¿no? O sea, le gustaba poner el dedo en la llaga, no eran tan inquisitivos, pero sí eran muy atrevidos. Entonces se atrevieron a ocupar a una mujer en deportes, y cuando yo llego ya estaba Elizabeth Muñoz, que si me está viendo la saludo con mucho gusto, una mujer muy formada, de Licitac también muy aguerrida, y ella estaba en La Opinión, yo entro en Noticias, y en el 96 es cuando yo entro a Multimedios Estrellas de Oro, que era Canal 9, en las viejas instalaciones de Fernando Rodríguez y Ángel Urraza. Cuando yo llego a Canal 9, no había mujeres en televisión haciendo deportes, es decir, a cargo de una sección deportiva o saliendo a dar deportes, y por una necesidad, pues es que me ocupan, y yo entro en enero, y a partir de marzo comienzo a salir cubriendo a mi compañero Fernando Prieto, que era el encargado era el titular de la fuente, digamos, de deportes de Canal 9, y alternamente por ejemplo, estaba Reseña, estaba Futbolerías y estaba Ecos Deportivos. Y entonces, pues eran puros hombres, yo con un poco de timidez, ¿no? Porque yo daba por hecho que me iban a relegar, a ver mal.
Y realmente no, sí se extrañaban de que fuera una mujer la que estuviera cubriendo a mi compañero Fernando Prieto, porque pues regularmente eran los hombres, ¿no? Y más allá de lo que se pueda pensar, realmente, y lo digo siempre con mucho respeto, a mí no me gustaban los deportes, no me interesaban, pero fue la única opción y posibilidad para poder aprender el oficio. Tú sabes lo difícil que es meterte, ya sea a la fuente, a trabajar como reportero, ¿no? A cualquier medio, ¿no? Exactamente. Es cuando llego me dicen, lo único que hay es deportes. Y yo, ok, perfecto. Entonces, Sí. por eso lo tomé. Y lo tomé con mucha seriedad porque a mí me interesaba mucho conocer el oficio, de cómo se trabaja realmente en la calle, cómo se maneja la información. Abordar una Exactamente. persona. ¿Cómo abordas a los jugadores? Porque eso también era pues complicado, porque en aquel entonces también era un estigma poder presentarte en la cancha o en el estadio, porque la mayoría, y lo digo también con mucho respeto, las muchachas iban a conocer a los jugadores, a tomarse foto con ellos. De botineras. Más Mejor Y de... conocido yo como no, yo botineras. realmente iba a pues conseguir una entrevista, A trabajar. a trabajar. En este oficio, te empezaste a documentar. Si dices no te gustaba el deporte, te empezaste a documentar cómo fue, cómo era, porque tienes que estudiar, ¿no? Cuando llegas a una fuente que no conoces, a mí me pasó lo mismo, ¿no? En su tiempo llegué yo a un periódico a pedir chance, me dijeron solamente hay sociales, lo agarro, ¿no? Si lo quiero trabajar, lo agarro. Exacto. Y me imagino que así te pasó Totalmente. a ti y lo tuviste que estudiar. ¿Cómo fue estudiar a los equipos de la región? Ay. Y ahora pareciera que eres un experto de toda la vida. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? No lo he hecho tan mal. Fíjate que es muy importante esto que estás diciendo, porque en el 93 que yo entro a deportes en el Noticias, yo sabía, así como lo estoy diciendo, absolutamente nada, porque no solamente era fútbol, era todos los deportes. Entonces, lo primero que hago o que me mandan a hacer es organizar un archivero. En aquel entonces, muchachos, déjenme decirle que los archiveros no era el USB que ustedes tienen en su mano, era un mueble grandote metálico en donde ponían todas las fotografías, ya estaban revueltas y entonces me dicen, comienza a clasificarlas. Ok. Cuando saco todas las fotografías, pues obviamente identificaba las disciplinas, pero ¿de quién, de qué equipo y qué jugador? Y la verdad de las cosas es que tengo que reconocer el apoyo que tuve de toda la gente de deportes, de noticias de esa época, porque se portaron de una manera extraordinaria, porque de hecho ellos fueron los que me abrieron la oportunidad. Entonces me dijeron, no te preocupes, siéntate aquí de una por una y le vas a escribir atrás, básquetbol fulano de tal, toros fulano de tal, ¿no? Así de una por una. Los clasifiqué en sobres, por disciplinas. Y de esa manera me fui ambientando. Eso es por un lado. Por otro lado es, vete al ruedo, porque tienes que irte al campo. Y la tercera es, léete la bandera diario a las 9 de la mañana, que es cuando llegábamos los reporteros. Los periódicos de la mañana era el del Noticias, El Siglo y La Opinión. Y como eso de las 12:30 llegaba el Universal, llegaba la Biblia de los Deportes, que era el Esto, que era la Biblia de los deportes, y el Universal. Despuésito llegaba el Norte, que ya era pues un grupo muy importante y muy confiable, sobre todo porque ellos les gustaba y manejaban muy bien lo que era la estadística y todavía no había quien se atreviera. Sí te manejaban números, pero hacer un recuento de la temporada, de la liga y de cuántos ganados y perdidos y con quién estuvo, era muy difícil. Y el Norte se empezó a distinguir por eso. Entonces, de esa manera, poco a poco pude avanzar en la información. ¿En qué momento te vuelves tan santista como lo eres hoy? Sí. Fíjate que yo la otra vez me estaba quedando a pensar en eso. Yo creo que el deporte me encontró y el club también. El club me enamoró. Con todo respeto lo digo, no me interesaban los deportes. Por supuesto que el club tampoco, pero porque no lo conocía. Y cuando empiezo a conocer su historia, los esfuerzos que estaban haciendo, porque pues yo tenía que cubrir sus entrenamientos. Imagínense, a mí me tocó cubrirlos cuando entrenaban en el Corona. Y en Santa Rita, ¿no? No, todavía no existía Santa Rita. Eran los campos nuevos de San Isidro, los que estaban allá por la Ibero. Entonces, realmente
fue conocer a un equipo que apenas estaba naciendo en el 93, ¿no? Tenía apenas 5 años de vida. Porque el sexto es cuando entra por primera vez a una liguilla y por primera vez, pues para pelear en un campeonato. Entonces, el esfuerzo y las alegrías que nos regalaban cada domingo, ya sea en casa o fuera, nos fueron cautivando. Y para mí eso fue crucial para poder entender cómo se fue tejiendo ese vínculo de un equipo que ya traía una afición. O sea, ya traía una afición futbolera. Pero ¿cómo le haces para cautivar a toda una ciudad, a toda una región que no le gusta el fútbol o que no lo conoce? Porque eso fue lo que sucedió con la Santos Manía. Nos cautivó a propios y extraños justamente porque eran jugadores que lo que hacían era jugar bien, disfrutaban jugar y lo hacían de manera perfecta. Entonces, de ahí ya me identifiqué con el Santos Laguna. ¿Cuál fue tu primer partido que cubriste a Santos ya para algún medio? Mira, ese sábado adelantaron el juego porque hubo elecciones en Torreón. Es decir, jugaba Santos Tigres y lo adelantaron para el sábado. Luego salieron de casa y creo que fue con, así no mal recuerdo, Atlas, aquí en casa. De hecho, nos consiguieron boleto. Porque ese fue el premio. A nosotros nos hablan para hacer prácticas y pues les gustó y nos dijeron, ¿no quieren ir al partido? Y nosotros, pues, ay, muchachas, el domingo, el partido, los jugadores, y pues así como que te digo que realmente nosotros íbamos, pues por otro sentido, íbamos 10 personas. Entonces dijimos, pues sí, vamos al partido. Entonces empezamos ahí y ahí fue donde nos ofrecen cubrir deportes. Y ahí fue cuando yo dije, ay, nanita, pues bueno, nos quedamos en deportes. Y ya íbamos entonces al entrenamiento y luego fuimos al juego. Y bájense a reportear yo así, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo se hace eso, no? Y pues fue muy emocionante porque era algo nuevo. Sí lo querías tomar en serio, pero no tenías ni la más remota idea de cuál era la dinámica. Lo que quiero decir con esto es que realmente si quieres aprender las cosas, necesitas irte al campo, como nos mandaron a nosotros, y poco a poco ir aprendiendo de qué es lo que se hace. En aquella época te permitían bajar a la cancha, conseguir al jugador que tú quisieras. Obviamente había jugadores que no querían, a mí nunca me dijeron que no, pero yo veía a veces que sí salían muy enojados o muy calientes, que era muy común en el Corona. El Pony Ruiz, ¿no? Yo me acuerdo que el Pony Ruiz era de los que muy rara vez daba entrevistas o era muy seco así. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros... No, la verdad no me tocó con nadie de ellos. Más bien lo que sucedía en esa ocasión o en esa época era que los visitantes cuando perdían salían muy, muy calientes. Entonces, ¿cuándo era la casa del dolor ajeno? Era la casa, pero del dolor ajeno. Entonces, había que pescarlos porque si se te iban al vestidor, los compañeros tranquilamente podían meterse al vestidor, pero ¿qué crees? Elizabeth Muñoz y yo nos teníamos que quedar afuera, esperar. Lógico, ¿verdad? El pudor, ¿no? A eso voy. Entendamos que hoy la cobertura de los deportes y de Santos Laguna es mucho más democrática. Antes no. Eres mujer, ni modo, mi chava, te quedas afuera y a ver si quiere saliendo el jugador, porque llevan vestidos y bañados, esperando la familia, y a veces decían que no. Insisto, a mí nunca me dijeron que no, ¿verdad? Eran muy educados, tengo que decir lo que siempre fueron educados, fueron muy prudentes, pero espérate ahí, y a veces córrele a la malla allá afuera en el camión para pescarlos allá, porque hay de ti si no llevabas la entrevista del gol o del expulsado o no. Entonces, había que ingeniártelas y eso es algo muy importante como fenómeno de la cobertura de las mujeres en esa época y ahora, porque ahora es mucho más democrático, con todos sus asegúnes de que te llevan a quien tú quieres, sí, pero estás a la par de tus compañeros que puedes llevar justamente la misma oportunidad, pues. Agradecemos a la gente que vamos ganando 2-0 ya. 2-0 va ganando ya Santos. Sí, Sordo y Ulloa.
Ahí está, va 2-0, bien, 2-0. bien. ¿Qué minuto es? Es el minuto 63 ya. Minuto 63. Felicidades. Agradecemos a José Martel que nos dice que va ganando Santos. Saludos al buen Chilis, Alexis Moreno. También un saludo a nuestro fan número 1, el Jerry. Soy del tal Jerry. Todo nos comenta el vato sí. siempre. Juan Guillén, saludos también para el buen Pepe Bombo. Pepe, sí. Pepe Bombo, de la tribu, Juan Guillén, al buen Coca, a toda la gente que nos está viendo por ahí, la gente que va a venir de Zacatecas para el juego del domingo. Saludos a los guerreros de Zacatecas y también al buen Bolillín, que nos traiga tacos dorados ahí de la loma y que se sume a los patrocinadores también. Y agradecemos. Churras también. Al Churras, que anda de moda. Sí, anda de moda el Churras. Anda de moda el Churras. También saludos para el buen Roberto Méndez y a toda la gente de la Comuna Aviación y de todos los sectores. Y Vero, también dentro de la cobertura ya nos decías que pues había ciertas ahora sí que ciertas barreras. Obstáculos. Barreras. Pero ¿no te tocó alguna vez algo ahí, pues algo un poco ríspido, rijoso, donde te hicieran menos o te bloquearan aún más? ¿Y cómo fue el poder abrirse camino? Porque como lo dices ahorita, está ya más democrático, pero antes era más complicado. Muy complicado. Fíjate que debo decir que realmente fueron muy discretos. Sí, por supuesto, se sacaban mucho de onda de pues, ver a una mujer, ¿no? Y sobre todo decir, bueno, a lo mejor viene ahorita y al rato se cansa. Pero pues ahí seguimos. Y en una ocasión, estando en el Noticias, en los terrenos justamente de la Nueva San Isidro, que estaban allá por la Ibero, sí me pescó don Pedro García Barros, a quien le mando un saludo y que goce de feliz salud. Andaba muy enchilado porque traían pues muy mala temporada, porque fue de la primera vuelta, les fue muy mal a Santos Laguna en el 93, ya después se reponen la segunda vuelta y es cuando entran a la liguilla. Y siento que los programas deportivos eran mucho más abiertos, ¿no? O sea, si hoy, por ejemplo, se confronta, en aquel entonces la apertura estaba muchísimo más de la prensa, de radio y de televisión. Por decir uno de ellos, pues Juan Gómez Junco, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que había dicho alguna situación muy pesada. Sí sentíamos el ambiente muy pesado en el entrenamiento, pero pues mientras tú respetaras, los horarios, las zonas, pues no debía pasar nada. Y así sucedió. Nada más que, pues don Pedro, yo creo que ese día no andaba de humor. Y digamos que no me confrontó, pero me cuestionó. Muy educado el señor, muy elegante. ¿Qué hacía yo ahí? Si yo era una niña y una mujer, sí, que no podía estar en esos lugares entre tantos hombres. Es la única anécdota que yo tengo. Sí me inhibió porque yo decía, pues no pensé que me lo fuera a decir alguien, porque probablemente muchos lo pensaban y se quedaban con ganas de decirlo. Y yo nada más me acuerdo que pues me asusté de lo que me dijo porque no lo esperaba. Peleé los ojos y le dije, es que soy reportera y trabajo en Noticias. Y me dice, sí, pero ¿por qué escogiste deportes, fútbol? ¿Qué no ves que aquí hay muchos hombres? Y aquí estás en peligro y yo tengo una hija como tú, de tu edad y así, de linda y no sé qué. Lo dejé que se desahogara porque probablemente es lo que necesitaba. Y al final le dije, muy bien, señor, ¿me permite la entrevista? Y ya nada más se ríe y me dijo, sí, está bien. Y ya después de ahí me saludaba con mucha educación, con mucho esmero. Se le ofrece o me decía, ¿me va a entrevistar a mí? Yo le decía, no, oye usted no. Porque de verdad así yo salía a los entrenamientos, o sea, muy asustada, con mucho miedo, porque yo me acuerdo que de los que tenían un semblante más agudo, más ríspido era Pedro, era Domaitis y era Puto. Pero jamás me dijeron, no, me contestaron feo, groseros en la vida. Pero sí imponían porque eran con un semblante pues muy duro, imagínate en la cancha, para poderlos marcar.
Sí, nada más para contextualizar, estamos hablando de Pedro García, el DT de Santos en esa época. Exactamente, Pedro García Barros, que fue el director 93, técnico ¿no? de Santos, fue para el invierno del 93. Traían un cierre de primera vuelta muy, muy difícil. Que se los llevó a Chile, ¿no? Creo en Sí, en la pretemporada. Fue una muy buena pretemporada, pero los refuerzos no funcionaron. En este caso, por ejemplo, Lizardo Garrido era muy buen defensa central, pero ya venía cerrando su carrera. La gente no se lo perdonó, se estuvieron metiendo mucho con él. Y fue una propuesta de él, le dolió mucho tenerlo que cambiar porque no lo quería cambiar, y es cuando llega Ricardo Wagner de Sousa para la segunda vuelta, que es cuando todo cambia y mejora y entramos por primera vez a una liguilla. Y sorpresivamente, digo sorpresivamente porque todos a nivel nacional, incluso algunos aquí, esperabas que en una liguilla pues estuviera América, Cruz Azul, Pumas, Necaxa, incluso Rayados y Tigres. Porque en aquel entonces, poder considerar a un equipo grande no eran básicamente los títulos, era la historia, era el poder adquisitivo y era la zona metropolitana a la que pertenecías. Entonces, por cualquier lado, pues éramos un equipo chico. Entonces, por supuesto que no había alguna posibilidad que Santos Laguna en ese 94 entrara a la liguilla y que peleara por un campeonato, por supuesto que no. ¿Consideras, por ejemplo, ahora con estos resultados que hablas de equipo chico, consideras que nuestra realidad cambió o estamos en una mala racha, en una etapa de crisis o ya nos volvimos un equipo como ese que me estás mencionando? Fíjate que me quedé pensando desde que recibí la invitación de Ale, que te agradezco mucho que me tomen en cuenta y yo encantada de estar aquí. Yo me quedé pensando en los varios momentos que me ha tocado a mí estar cerca del club y a mí me parece que es una crisis absurda porque pensar, vamos a remontarnos en 1993, que tienes una crisis porque tienes un equipo apenas conformado en primera división de 6 años, que no tienes lana, que estás batallando con tus jugadores, pues es algo lógico y de lo cual veníamos arrastrando porque peleábamos el descenso. Esa era nuestra realidad, ese era nuestro tope. Y luego creo que de ahí el golpe más duro fue el problemazo del que pudimos salir todos juntos, el de Ahumada, que fue también muy sensible, muy delicado, pero se salió. Y ahora estamos en otra crisis totalmente distinta y para mí ver absurda. ¿Por qué? Porque ya tenemos historia, porque ya tenemos títulos, porque se supone que hay dinero, o al menos tenemos un empresario solvente. ¿De qué es nuestra crisis? De victorias. Sí, ¿a razón de qué? Entonces, no me parece sencillo poder encontrar en dónde está entrabado la situación. Hoy estaba revisando mi documento de hace 30 años cuando Santos Laguna le gana al América de último minuto y Ricardo Antonio Lavolpe dice que se va a hacer una barrida porque dice no es posible que tenga los mismos problemas que tuve con Atlante, con el dolor de cabeza de tantos lesionados. Entonces, a lo mejor es irrisorio decir, bueno, pues a lo mejor nos damos una barrida, porque a lo mejor estamos embrujados. Que lo decíamos, lo decíamos en el grupo, decíamos que a lo mejor esto ya es un rollo hasta paranormal, de brujería, de un hechizo, no sabemos, porque esta temporada todos decíamos, pues es de un 6-8, ¿no? De entre el 8 y el 6. Pero nos estamos enfrentando otra vez a lo mismo. Derrotas, sí. El que estamos acostumbrados nosotros a ver al Santos, sí, caer al casi descenso, surgir, que esto que decía, ¿no? Del infierno a la gloria, nos tocaron los campeonatos, hemos vivido todas las estrellas y todos los campeonatos los hemos sentido, pero también hay una generación nueva de niños, quizás de 10 años, que les tocó un campeonato, les ha tocado 2 campeonatos, pero ahora también les ha tocado ese momento difícil
de Santos puras derrotas, puras, malas campañas, y que también hay chavitos que están diciendo, no, yo por qué le voy a ir al Santos, que a lo mejor ahí los papás no han hecho un buen trabajo, pero de inculcarles de que es una identidad lagunera, ¿no? A ver, me parece que tienes razón. Sin embargo, los desafíos son distintos porque las épocas cambian, pero hay un factor determinante, puede haber varios, pero yo voy a destacar uno, que es la tabla de descenso. La tabla de descenso nos domaba a Santos y a 5 más, que en el 96 se llevó a Tigres. A Tigres se llevó. Entonces, digamos que fue la guadaña que por muchos años rondó, ¿no? A la comarca lagunera. Y que era el temor del empresario. Exactamente, exactamente. Entonces, bajo esas circunstancias, los directivos, los jugadores y la afición se fajaba. Por eso ahora nosotros, con mucho respeto, exaltamos las figuras de Juan Flores, de Dolmo, del Curita, del Choque, del Muñeco, que nos dicen, esos no ganaron. No, mi rey, pero nos dieron la posibilidad de permanecer en primera división. Esa es la grandeza, que lucharon, y esa es la garra que nos contagiaron. Y por eso dijimos, aquí hay donde poder alegrarse por las glorias que va a haber después. Esos jugadores nos representaban. Ya ves que hubo unas mantas ahí que decían de estos jugadores no nos representan. Es correcto. Creo que por ahí va el asunto. Por supuesto que los jugadores ahora van a decir, oye, espérame, pero yo no tengo la culpa de que no haya descenso, ni de que yo no. Exacto. Nada más que estamos tratando de discernir en una mesa qué es lo que suscitó que estos varones de esta época se la rifaran con un estadio feo, hediondo, incómodo, con sueldos muy austeros, sí, y con pues ceros comodidades, a reserva de que pues había equipos que tenían muchísimo más comodidades, y estos se la fajaban como estaban. O sea, ¿cuál fue esa condición que les hizo explotar su mayor potencial? Probablemente esta guadaña de la tabla de descenso. Es lo que yo trato de discernir. Sí, eso fue algo que pues sí, le metía el miedo y le hacía invertir como se invirtió en aquellas temporadas, y también en salir de esa zona, porque era perder que la franquicia se devaluara, ¿no? Sí. Y que ahora están peleando los equipos, y que también es algo que por ahí se decía, ¿no? Como lo que dijo Paiva de la Leagues Cup, que por ahí a lo mejor hasta hay multas por hablar de la Leagues Cup, como se ha tratado la FIFA, como lo ha hecho. Y acá los equipos de la Liga de Expansión ahora están pidiendo eso, ¿no? Y que les conviene también a los equipos y a las aficiones. Claro. Y yo creo que seríamos una de esas aficiones. Yo recuerdo aquellos años de cómo uno tenía miedo con el descenso, cómo decíamos, no, es que cómo vamos a estar jugando contra Cruz Azul Hidalgo o contra, no sé, en ese tiempo creo que todavía no subía León. Zacatecas, o sea, boletos de 30, 40 pesos va a perder el ingreso del equipo, ¿no? Y en aquellos tiempos recuerdo que decía un compa de la tribu que decía que lo único bueno era porque te acuerdas que en el ascenso sí entraban los trapos. Ah, sí. Que después los quitaron y decían que era lo único bueno, ¿no? Que iba a volver el colorido, que después también por ahí los quitan el colorido, quitan esto de la protesta, como estas imágenes que estuvieron rondando ahí en redes sociales, y que la gente decía que pues estas manifestaciones, que yo este tipo de manifestaciones, a mi parecer, se me hace que tienen un impacto que se hizo mediático, ¿no? A través de redes sociales. Yo digo que se han de haber enterado, y las muestras o las protestas que sí yo no coincido es el abuchar al equipo durante el partido. Al final no. ¿Cómo? Yo abucharlo en el momento, al momento no. En el momento reventar al equipo en el juego. No creo que sea tan necesario. Sí pedir que le echen ganas, que pongan huevos, como dice la hinchada, pero el reventarlos, el abucharlos cuando tengan el balón, el no ir al estadio también es otra. Oye, de que... eso hacíamos en el Corona. ¿No ir?
No, abuchear y no reventarlos, pero digo, Presionar, ¿no? Es pero diferente. Es que sí, ándale, yo también, bueno, yo concuerdo con el de presionar, sí, pero abuchear no. Sí, presionar, pedirle que pongan huevos, que le echen ganas. Y la otra también que esa me molesta muchísimo es el de las bolsas de papel en la cabeza, como si te avergüenzas. ¿Cómo te vas a avergonzar? Es que a lo mejor pensamos como barristas. Es Y- como, es que no, yo pienso Es- que, sí. o que avienta las playeras, o sea, no te la vuelvas a poner y eso era un lío. No, si ya la tiraste, no te vuelvas a poner, o el salirse antes del juego. No, eso para mí abandonar no es opción. Y yo pienso que hay otra forma de hacer pesar, que es yendo a la cancha, yendo al estadio, y ahí es donde te van a escuchar y donde al término del juego, si es un abucheo, la van a notar los jugadores y lo van a sentir como quizás lo haya sentido Acevedo en estas últimas temporadas, pero también no hay que otro referente aparte de él. Y te pregunto, ¿estamos en la peor crisis de Santos? Hasta de la afición. Una pregunta, por ejemplo, tú que has estado en toda la historia del Santos, ¿crees que ha cambiado la afición? La afición que teníamos en el Corona Viejo, la afición de hoy. Sí, lo digo con muchísimo respeto, Hemos, porque no soy quien para venir a dar clases de afición, Sí. pero por se supuesto, nota. sí, totalmente, porque recuerdo, mire, me tocó en 2001, mientras trabajaba en Televisa Monterrey, venir a cubrir el partido Monterrey, Santos Monterrey, pero para Televisa Monterrey. Entonces nos metimos a Sol y nos fue como en feria. Sí, en Como Monumental Victoria. Es que ni siquiera. Entonces, imagínate tú que yo me ponga a decirles, oye, pues no me grites. No fueron majaderos, pero lo que quiero decir es que, por supuesto que nos gritaron, porque algunos me reconocieron y otros no me reconocieron, y pues estos regios hijos de su no, y ahí les va la vaselina y no sé qué cosa. Entonces era aguantar vara. Salimos ilesos, gracias a Dios. Entonces lo que quiero decirte es que nosotros aprendimos a trabajar y a convivir con ese ambiente. Creo que dentro de toda esta vorágine había ciertos códigos de respeto, ¿no? Que no puedo contar ninguna anécdota adversa porque no la hubo. Sin embargo, eran bravos. Eran bravos. Entonces, nos dejaron salir vivos, pero bien mojados, por ejemplo. Entonces, creo que esa parte no se la puedes descontar al jugador. Sí, claro. Entonces, lo digo con mucho respeto y cada quien puede ir formando su criterio y su comportamiento. Yo lo que digo es que toda forma de protesta es válida siempre y cuando esté en un marco de respeto. De respeto. La que tú quieras. La de la bolsa, sí. La de la playera, pues a lo mejor sí, no lo voy a pensar, no sé, pero de buchar al jugador, por supuesto, eso lo hacíamos los domingos cuando no nos rendían los jugadores, y así les iban y rendían porque rendían, además de la tabla de porcentaje, ¿no? Entonces, sí veo la fanaticada, la afición, el público, pero sí siento que también la afición se ha relajado mucho a la hora de exigir. O sea, burguesado también, ¿no? Eso pasó con el nuevo estadio. Sí. No está mal, son tiempos distintos, porque incluso a nosotros nos decían, ustedes un estadio de estos, no, hombre, ustedes son unos trogloditas, orangutanes y de los insultos, ¿no? De los regios, que es indios, cometunas, apaches. Y eso es lo que me gustó, que logramos demostrar que podemos tener un comportamiento, loable, ¿no? Pero siento que en ciertas circunstancias piden demasiado. No respeto como que la interacción con el jugador, y luego eso asúmale que ya no hay vínculo porque tú no los ves en la calle ni junto a ti en ningún lado. Y en aquellas ocasiones, es más, les voy a compartir. Acabo de encontrar mi tarjeta de direcciones del 95 y te quiero decir que tengo
direcciones y teléfonos de jugadores y de deportistas, porque tú puedas acceder a ellos a la hora que tú quisieras, y si tenían el tiempo, te atendían, los ibas, los entrevistabas, los visitabas sin ningún problema. Hoy pregúntame si tenemos esa libertad. Me explico, es decir, han cambiado las dinámicas, no son mejores ni peores, son distintas por los nuevos desafíos, pero esas nuevas dinámicas han cambiado justamente la manera de vivir al equipo, de gozarlo y de sufrirlo. Por supuesto que sí. ¿Crees que se haya también un término que hemos usado mucho, es la afición carroñera, que busca ya cualquier cosa para criticar al club? Ay, ese técnico. Ay, mira esa playera. Ah, se le rompió el cierre. Ay, no, mira. Y luego, ¿por qué siguen yendo al estadio? Ay, ¿por qué esto? No, digan. Es una afición, ya se volvió una afición así carroñera. Fíjate que yo más bien lo catalogo como los fanáticos, público en general, ¿no? Y los que se agregan por mero boleto de espectáculo, que hoy no tenemos el espectáculo. Y yo pienso que, pues, esa gente básicamente no es fanática, o sea, no es una hincha del Santos Laguna. Sin embargo, también necesitamos de ellos para poder compenetrarnos como una comunidad que se cautivó en la Santosmanía de la primera final del 96 y que se consumó hace 30 años en el primer título del 96. Porque no solamente fueron los hinchas. Sí, fue toda la ciudad, ¿no? Toda la región. La región. Gente Las que empresas. no sabía, que nunca había ido, porque es que nunca ha venido. Pues no, pero ya vino y ya le gustó y ya es parte y pagó un boleto y quiere ver un espectáculo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está pasando en el base, no? Disculpe que te interrumpa. Exactamente. Eso es muy importante, porque también estaba muy olvidado. Con la inversión y con este nuevo dueño se vuelve a animar. El problema es lo que tú estás comentando, cuando vienen entonces las vacas flacas o las situaciones adversas y entonces se empiezan a pegar de una manera, pues, tosca, osca, ríspida, pues que no alimenta, ¿no? Es que cuando no gana Santos, afecta a toda la comarca lagunera, los laguneros que están regados en otros lados. Fíjate, el parte policíaco de los sí. domingos era, Sí. ¿sabes por qué aumentaba el índice de violencia en las familias? Lo Hasta la fecha. Sí. Lo dice el parte policíaco. Porque perdía Santos. Porque perdió el Santos. Y esa era la nota del lunes. Y sacábamos. Y 5 detenidos porque le golpeó a la señora y a los hijos. Porque se pelearon en el estadio. Porque así era el parte policíaco y tú lo tenías que compartir así, pues, ¿no? Sí, esta situación y este nuevo panorama de Santos que va ganando, ya pasa del minuto 85, sigue ganando 2-0. Ya de perdido es... Y jugando con suplentes, güey. Y jugando con suplentes, es algo ahí que yo creo que sí hay que ir a buscar la gallina. Bueno, esa era de los Rayados, los gatos como los de Racing. O la maldición como al de Benfica, que maldijeron que no iba a ganar un título europeo en no sé cuántos años y no lo ha ganado. No a lo mejor algo de eso tenemos. Algo de eso. Y sabes, con todo respeto también lo digo, yo digo, ¿quién podrá ser si el padre Satarán ya no está? Sí, ya no está. Ya no está, porque yo recuerdo en esa misa yo era ateo porque estaba en FESEPIS y ahí se reforzó mi ateísmo, pero el padre Satarán me hizo ir al templo de Guadalupe a pedir por el Santos, para que no descendiera. Se habla que en la época de los 90, justamente cuando el equipo andaba mal, muy mal y con esta sombra de del no descenso, dicen que llegaron a traer a Taurus do Brasil. Entonces se dijo mucho, luego se dijo que sí había sido algo similar, pero que no había sido Taurus. Es decir, bueno, pues vamos pensando en todo, ¿verdad? Para poder cómo se le ayuda a este Santos. Sí, porque ya se viven momentos muy, muy gachos. Yo llego a la redacción
y es burla desde que voy entrando. Ya perdí al Santos, como si yo tuviera acciones, como si yo tuviera acciones en el Santos. Y eso me ha pasado desde la secundaria, en la prepa. Todos te ven y te tienen la maldición, ¿no? Te condeno a que cada vez que sepas del Santos te acuerdes de mí. Pero pues también ahorita nos está tocando todas las malas, ¿no? Sí influye en el estado de ánimo más para alguien tan fifas como nosotros. Pero sí influye. Y Vero, estás también por hacer un proyecto que nos pudieras adelantar un poquito. Estás compartiendo en tus redes. Búsquela. Si ustedes no la conocían, pues ustedes no saben de ser santista. Pero bueno, Verísimo. Búsquela así en redes sociales. Verísimo. Y está compartiendo datos de aquel 96 en un orden cronológico, con recortes, con imágenes de cómo se vivía la Santosmanía, cómo era el camino hacia esa primera estrella, y que se vienen sorpresas para este diciembre, los primeros 30 años de aquel primer campeonato. Sí, fíjate que gracias a él estamos haciendo un proyecto de los inicios de mi carrera, justamente en deportes, como pionera mujer en la comarca lagunera y primera mujer en deportes en la televisión local. Y estamos justamente copilando mucho documentación que sustente, pues obviamente, mi estancia, porque yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? Pero ya hemos visto que si subes tus gafetes. En esta época de la posverdad, todos decimos lo que nos da nuestra gana. El desafío es documentar lo que estamos diciendo. Ese es el desafío para todos. Entonces, bueno, tengo por ahí el material, y muchos compañeros contemporáneos me están apoyando, y yo les agradezco mucho su colaboración. Y entonces, justamente en esos inicios está la primer final del 94, donde despertó la Santosmanía, y luego la segunda final, que es el primer título del 96, y se va a unir con la tercer final del 2000 y el segundo título del 2001. Y tenemos bastante documentación para poder compartir. Oye, este que subiste a tu canal me encantó, del estadio más feo, o era algo relacionado como mira, el más inseguro, sí, ¿no? Que la justamente el norte terminaba la temporada y pasaba los cuestionarios a los jugadores para que fueran ellos quienes calificaran el mejor equipo, el mejor jugador, los mejores estadios y la mejor afición. Todos coincidieron que era el peor estadio, el más feo, el más inseguro y el más incómodo. Y dije, pues claro, pero el más pasional también. Ese era nuestro encanto. Sí. Entonces, fue uno de los reportajes que tuve en el 99, cuando recién entré a TV Azteca, y porque ya manejaba, te digo, muchos datos y muchas estadísticas el norte, muy interesantes. Y bueno, la idea es ir, pues hacer este documento, que Dios me preste vida y salud. Y por último, compartirles que justamente este junio yo también cumplo 30 años de graduada, y la tesina que presenté fue justamente de fútbol. Mi maestro de metodología, pero a la hora que me sentó y me dijo, ¿de qué va a ser? Y yo, no tengo idea. ¿Hazla de fútbol? Y yo, ¿cómo lo voy a hacer de fútbol? Porque para esto yo siempre soñaba en dedicarme a algo más serio. Los deportes no eran serios. Algo más serio. Yo le decía, es que me dijo, no, es que él me dijo, lo que tú estás haciendo ahorita es un referente y te vas a dar cuenta. Yo así como que, ok, ¿y qué hacemos? Vamos a hacer el anteproyecto de tu tesis de fútbol. Y tenemos el documento. Entonces digo, estamos trabajando mucho para que salga todo. Para que vean que nada más es puro rollo, ¿verdad? Que nos está choreando. Como yo recuerdo que yo en la PBC yo hice uno de metodología sobre qué impacto tendría si el Santos descendía en la economía de Torreón. Ay, qué interesante. Sí, de hecho en mi proyecto de tesis me pasó algo similar. Pues yo ya era barrista cuando iba a salir de la facultad, y me dijeron, pues Aldo, de las barras, lo vives todos los días, lo vives cada domingo, y pues sí. Exactamente. Eso fue. Así fue. Agradecemos a toda la gente que nos está viendo, que nos está compartiendo y que está con el juego también. Ya está, ya minuto 92 ya. Ya ganamos. Pues ya estamos, agregaron 2 y llegamos en el 92.
Se ¿Qué, rompió qué combinación de resultados se necesitan para clasificar a la siguiente? No, ya estamos fuera. Ya estamos pensando en el domingo contra Chivas. El domingo Sí, contra Chivas. claro. Por cierto, hacer el anuncio de que con sus líderes de sector, porque está a un precio especial, no lo vamos a decir, pero contáctese ahí en la página, también sigan la página de los Guerreros de México, ahí se está dando información, por supuesto, en Tribuna Albiverde. Agradecemos a nuestros patrocinadores Merca Digital, atlet.com.mx y por supuesto a Capullito Hot Dogs. Muchísimas gracias por hacer el aguante. Ya sabe, cada jueves a partir de las 6:10 aproximadamente empezamos a transmitir y agradecerte, Vero, pues que nos hayas acompañado y que nos hables de la playera que traes. ¿Qué tal, muchachos? Miren, traigo la de Ava Sport. Justamente con esta marca iniciaron el torneo invierno 96, todo el torneo regular. Pero resulta y sucede que por arreglos de los altos mandos cambiaron de marca Corona Sport. a ¿no? Corona Sport por Que son ahí parecidas, para ¿no? entrar a la liguilla. Y déjenme, me tengo que parar para presumirles. Espérenme. Miren, ¿de quién creen que es? Del maestro Galindo. ¿Qué El tal? maestro ¿Qué zacatecano. tal? Entonces, sí, hombre, pues son de los uniformes, creo, de los más bonitos y elegantes. Tiene otros, tranquilos. Para mí es mi favorita lava. Y la Pony también es. ¿Cuál es tu top 3 de jerseys del Santos Yo, en la historia? yo creo que la de Pony. ¿En número 1? Sí, fácil. Yo creo que me quedaría con esas, con ¿La del recuadro rojo o la de que tiene cuello en B? la que tiene cuello en B. Que es con la que jugamos la final. Exactamente. Esa, yo creo que me quedaría con esta y con la de Corona Sport, porque pues con esa. Con la Nos Charlie que se quedamos. le cae. No. Que aprovechamos. Hay nuevo stock de playeras en atlet.com.mx. Váyanse a Santos Laguna y ahí hay nuevo stock. Hay unas Corona Sport, Atlética también hay. Y las Charlie están en 690 varos, arriba de 1,000 varos, envío gratis a través de DHL. Y pues también, Vero, pues que nos regales próximamente el segundo tiempo, ya más adelante. Sí, claro que sí, con todo gusto. Yo les agradezco mucho que piensen en mí, porque muchas generaciones ya no se acuerdan de uno, pero no importa. Fíjate que yo creo me entró la nostalgia desde hace un año que empecé a reencontrarme con mucho material, me dio mucha alegría y mucha nostalgia, pero sobre todo mucho agradecimiento con la gente que me dijo, hazlo, quédate, hazlo así, hazlo asá, y vamos aquí, y vamos allá. El que me tomó la foto, el que me tuvo la paciencia para enseñarme cómo se redactaba, cómo se abordaba al jugador. De verdad, yo quisiera compartir todo eso porque creo que se puede dejar un antecedente bonito, padre y aparte histórico, es decir, documentado de cómo se dio el ingreso de las mujeres en el deporte y la primera que entró en los medios de comunicación, en este caso en televisión. Porque hay que decirlo, ahora ahí dicen que perro no come perro, pero el mundo periodístico son gachos, neta. Pero Yo mira, siempre lo digo. documento mata todo. Sí, porque también hay veces que no la creen, pero sigan a Vero a través de Verísimo en Facebook, es donde más material subes, también Sí. en X. Sí. También en X estás muy también. activa. En TikTok y en YouTube también. Bueno, en YouTube pues subo lo que son los materiales en video, ¿verdad? Sí, que tiene unas joyitas de imágenes del viejo Estadio Corona, de aquellos tiempos, incluso tus acreditaciones que me imagino las has de tener en una caja de recuerdos. Sí, me tocó incluso la cobertura de los 2 primeros Citlales, los premios Citlalis, a lo mejor del fútbol mexicano en el 97 fue aquí, gracias al primer título del 96 y en el 2001 la segunda ceremonia. En el centro de convenciones. En el centro de convenciones Torreón. Ahí me tocó cubrirlo. De hecho, ese sí lo tengo plasmado con videos. Que nos recuerdes para la gente nueva que no se acuerde que son los Citlales. Bueno, exactamente. Es que fíjate, por eso es importante, porque luego dicen, no había, nunca ha habido, ¿no? Entonces era una ceremonia porque de verdad se hacía con todo el protocolo y con con toda la elegancia, ¿no? Que se entregaba a lo mejor del fútbol mexicano, de primera división y de primera división A incluso.
Y entonces lo que se estilaba es que se celebraba en la ciudad de donde salía el campeón. En el 97 se hace en Torreón porque Santos fue campeón en diciembre. Y luego en el 2001 porque Santos fue campeón del verano 2001. Y justamente ahí nos tocó cubrirlos. Digo, coincidentemente porque yo me andaba siempre escabullendo de deportes. Yo ya no quería deportes y me regresaban y me regresaban. Y entonces por eso, pues ahí tengo todo ese material. Y actualmente, ¿en qué proyectos estás? Por ahí tenemos en Telediario. Ándale, mira, todavía, bueno, estamos en Telediario. Desde hace 10 años regresamos a la comarca lagunera. Regresé a Multimedios, a los telediarios, que era lo que pues a mí me gustaban, las noticias. Y en este preciso instante estamos a cargo del proyecto de Telediario Durango, que sale de lunes a viernes a las 7 de la noche. Sí, o no vas a alcanzar a llegar, entonces ya nos vamos. Vámonos. Ya nos vamos porque tiene que ir a grabar. Agradecerles. Pues ahí vamos a andar, carnal, que si va a haber previa, dicen. Sí, ahí vamos a estar ahí en la Plaza de Prados. A partir de las 2 de la tarde más o menos, para que vayas un día con nosotros, nos acompañes a una y previa. nos hagas un reportaje a lo mejor de cómo se viven las previas, y que entras a la barra. Por supuesto, claro que sí. Porque por ahí dijo él sonrisas, ¿no? Que ahí vienen los malvivientes, sí. Ahí vienen los problemáticos. Y pues ahí vamos. Entonces, agradecerles, muchas gracias también a Va a haber lonche mixto, porque eso también es del recuerdo, ¿eh? El lonche mixto de Don Chilo. Los loncheros de México. Ya nos convertimos en los loncheros de México. Mi lonche y yo les hago y una caguama. Y una caguama. Sí, terminando. Porque ese también era algo estrictamente para los reporteros. No podías pistear. Porque imagínate ahí, no te regañaban, pero sí era vergonzoso. Incluso después detectamos que hasta la cebolla, entonces ya tampoco no comíamos lunch. No te creas, todos esos detalles los ibas, ¿verdad? Tanteando y agarrando. Esto. Y al final, pues ya al final todo el lonche completo. Nos quedan más historias. Ya se comprometió a regalarnos el segundo tiempo en esta o en la cuarta temporada. Y pues agradecerle a todos también acá a nuestro productor Antesala Política. Síganos en Facebook. Yo soy Acar Castañeda. Gracias y con permiso. Este programa fue una producción de Antesala Medios.